Nuevamente me encuentro aquí en el escenario de Sorneros, contento porque han pasado unos personajes de nuestro municipio muy interesantes, hemos conocido la vida de estos personajes y nos ha gustado mucho el compartir con ellos. Hoy me encuentro con un personaje del municipio de Restrepo Valle que muchas personas lo conocen, muchas personas lo estiman, lo quieren, una persona del municipio, una persona bella, gente que le hemos dado la bienvenida y le hemos abierto las puertas hoy en este espacio, que es el señor Roberto Arbeláez. Don Roberto, bien pueda. ¿Qué más, don Roberto? Fabián, mucho gusto. ¿Cómo muy está, agradecido por la invitación. Muy Bien pueda. amable. Gracias. Muy amable por la invitación. No. A usted y su equipo de colaboradores. Claro que a sí, quienes don les Roberto. doy pues un efusivo saludo. Muy contento, don Roberto, de que nos haya aceptado la invitación, como se lo decimos a todas las personas que se sientan aquí, agradecidos porque comparten su tiempo, su espacio y la verdad pues esa es la intención de que ustedes como líderes de nuestro municipio nos compartan esa vida personal, nos compartan ese perfil que cada uno de ustedes tiene. Y pues esa es la pregunta con la que siempre empezamos en nuestras entrevistas. ¿Quién es Roberto Arbeláez? Cuéntele un poquito a la gente. Desde luego que sí, lo haría con mucho gusto. Es el mismo muchacho que toda la vida trasegó por estas calles de Restrepo. Y podría decirlo como cualquier escritor, estas calles polvorientas y húmedas. O sea, y estoy dándole a reconocer al municipio de Restrepo que soy fututo. No quiere decir eso que nuestro pueblo no acoja a quien llegue a vivir a nuestro medio. Nosotros como descendientes paisas tenemos la garantía y la ventaja de acoger a las demás personas. Hecho este preámbulo, debo decirle que a una cuadra de este espacio de Sorneros nací. Allí viví casi toda mi niñez y hubo un tiempo, desde luego, en que la familia decidió que fuera a estudiar bachillerato a la ciudad de Tuluá. Entramos al Colegio Gimnasio del Pacífico y en ese tiempo estaba pues la famosa la revolución inspirada en Francia, de aquello de dejar hacer, dejar pasar. Y como tal fuimos imbuidos de ese espíritu revolucionario y el Gimnasio del Pacífico, como el Cárdenas de Palmira, el Colegio de Buga, que se distinguió también por tirapiedra, como el Santa Librada, decidió mi familia que no era el escenario más propicio para que un muchacho de campesino del pueblo se fuese por malos caminos, y entonces en una decisión que respeté desde luego, terminé mis estudios en el Colegio Salesiano regentado por padres. No digo que fui el mejor alumno, pero la verdad pude distinguirme y de hecho hacemos cada determinado tiempo el encuentro de exalumnos del Colegio Salesiano. Ya posteriormente me desplacé un tiempo a la ciudad de Cali y fui llamado por un accidente desde luego muy lamentable en la cual el personero de Restrepo murió y me ofrecieron el cargo de personero. Volví a mi queridísimo pueblo de Restrepo durante años y pico que estuve de personero, y eso permitió hacer actividades de carácter social. Vuelvo y les digo, al inicio o no en el aire, les había comentado que uno de mis motivos toda la vida era la prensa y la radio. Y cualquier persona que usted converse podrá decirles, y yo miento, pero no había emisora que no fundáramos nosotros. Aquí en el pueblo. Desde luego, que le llamamos hasta La Voz de la Guava y posteriormente el señor Mr. Willy la tomó. Esa la fundamos con un muchacho de apellido Sabogal y la fundamos con Guillermo González
el famoso halagüeño. Como era natural, cada determinado tiempo que funcionaba el ejército, de hecho por no tener los correspondientes permisos, la levantaba. Pero al tiempo, como ustedes, yo inicié así, fui corresponsal del periódico El Tiempo, Occidente y El Espectador, y fui practicando lo que eran las historias del pueblo, nos fuimos dedicando un poco acerca de lo que era la cultura calima, e inclusive chapoteábamos la escritura con los cumpleaños de las diferentes personas, y entonces les gustaba nuestro incipiente estilo a los redactores de esa prensa, a los jefes de prensa. Ahí estuvimos. Pero también, como le oía yo al precandidato Diego Castillo, fuimos las personas más hábiles para jugar tapas, para hacer trampa con el trompo, sacándole filo al trompo mayor y poderle ganar al otro. Como eso había que darle hacha, que se decía. Entonces, todos que fuimos niños jugábamos en el pueblo a todos estos juegos que se han considerado tradicionales y que, como lo dirán todos los candidatos, esos juegos desaparecieron. Sí. Hoy nadie está interesado en el valero o las tapas o el juego del yoyo ni de nada. Como dice Henry Tabarquino, que por allá decía esa frase magistral que él acuñó de que Restrepo es un sueño obligado por un lago, él de manera perentoria y magnífica fue diciéndole a la gente que hoy los jóvenes, y les ruego que por favor escuchen la frase, que tiene un acervo probatorio enorme, dice que los jóvenes de ahora son la generación de los agachados, y es que es lo más sencillo. Mire usted los jóvenes y ahora ya los adultos, y andan es así, porque el teléfono. Porque el teléfono nos va a ir convirtiendo para darle a Charles Darwin la razón de que nosotros somos una especie modificable. Y después vamos a terminar como los padres de los nuevos dromedarios. Nos agacharemos tanto a mirar no los zapatos o si hay una moneda por ahí en el piso, sino que el teléfono nos va a modificar las vértebras cervicales. Ya, pues, eso sí tiene... Como datos de carácter curioso. Pero permítame también decirles entonces que así como ustedes han empezado este espacio de la radio, de la prensa, y la verdad sí, no nos tocó la televisión, a menos que fuera un juego. A menos que fuera un juego. Y entonces invitábamos entrevistas, y después nos tocó como esta joya que hay acá. Ah, el televisor. Esta joya que representa para mí uno de los hobbies. Fuera de que en mi casa pues la patrona es una de las joyas más antiguas que yo tengo, me he dedicado a coleccionar cosas antiguas, candados, y ya los amigos me identifican. Y entonces un día Lirio Martínez sacó un radio pero antiquísimo y me llevó a mis primeros años de Tuluá, y pude ver que ese radio era el que yo había querido tener en mi vida. Un radio de cuero en los que estudiaba la gente el bachillerato, cuando la transmisora de Chocontá decía bachillerato por radio. Sí. Eso nos tocó vivirlo en ¿En qué año fue más o menos? No, pues estamos hablando de 1960 y pico, 68, 70 y pico, y en Restrepo se distinguió mucho por eso. La verdad fue como el que es hoy un historiador, desde luego con sus limitaciones, que se llama Benjamín Martínez, a quien el pueblo en su debido momento le debe hacer un reconocimiento. Benjamín Martínez. Sí, señor. Es un señor de unos 86 años, y él tuvo el privilegio de ser amigo del padre Célico Caicedo, que fue casi uno de los fundadores e impulsadores del bachillerato por radio. Aquí en el municipio. Sí, señor.
Oriundo del municipio de Restrepo Valle, don Roberto. Claro, yo tengo, lo único que no tengo de aquí de Restrepo es la cédula que es de Tuluá, desde luego. Ya conté que en esos días me había ido a estudiar a Tuluá, esa cédula. Y posteriormente he sacado paz en diferentes sitios. Pero mis raíces, mi ancestro, mi estructura mental es la de un campesino radicado acá. Y me precio de decir que toda esa gente de edad cuando me ve nos reconocemos con la alegría más grande del mundo. Pero también le quiero decir a aquellos que no nacen y que hoy quieren regir los destinos del municipio, que a veces a uno no lo hace todo el hecho de que haya nacido en ese pueblo. Como también hay una expresión del pueblo colombiano que puede considerarse como un axioma. Y nadie puede volver a ser profeta en su tierra. Y usted puede progresar donde no nació. Exacto. Luego, no es necesario que uno tenga que ser de la misma región para o regir los destinos, o ser gerente, ser un líder. Lo importante es que la capacidad suya esté al servicio de la humanidad. Eso sí es vital. Y entonces, en consonancia, Fabián, con lo que usted me dice que quién soy yo, pues Roberto Arbeláez es el sinónimo y sin paréntesis de una vocación de servicio a la comunidad. Yo tengo que vivir todos los días buscándome problemas, saber dónde voy a servir, en qué entidad puedo prestar mi concurso, mi escaso conocimiento, o a quién puedo ilustrar, dar luces y de todo. Y eso compagina mucho con decirle que he regresado alrededor de hace unos 16, 17 años, después de pensionarme, a vivir definitivamente en mi pueblo, sin estar temporadas fuera. Intenté, yo sí lo voy a decir, irme de Restrepo y vivir unos meses. Me encantó Pereira, Ibagué, Manizales, y yo quise irme un tiempo, pero volvemos a hacer la referencia del querido Apito, Henry Tabarquino, que acuña frases. Él acuñó una frase que dice que Restrepo tiene la maldición del embrujo Calima, y quien viene aquí quiere volver a Restrepo o en su defecto morir acá. Y los que han vivido durante muchos años restrepeños, mire que es como una oleada y vuelven a sus parcelas o quieren comprar y regresar a morir aquí en Restrepo. Que yo diría que mejor paraíso no. Deberíamos ir a buscar los huesos de Adán y Eva, que yo sé que pueden estar en las afueras de acá, porque estoy seguro que en un tránsito que hizo Dios el Creador, el sumo hacedor, se paró en Restrepo, y aquí, cualquier guaquero me puede ayudar a buscar los orígenes del paraíso. Pero aquí había un guaquero hace poquito, que se sentó ahí mismo donde usted está. En una entrevista, Dios quiera que sea como la representación de ellos, aunque todos son muy queridos y saben, pero aquí hay un ícono que es el que tiene el conocimiento. Es más, en este sitio era donde estaba don José Cano, el papá de Guillermo Cano, dueño de las Galerías Cano. Y me imagino que debía haber sido Bernardo Rendón. No, un personaje, bueno, personaje que lo conocemos, apellido Bustos, el papá de Oscar Bustos. Ah, don Ever Bustos. Hombre, por Dios, carajo, yo heredé unas piezas de él. Y tuvo el privilegio mi hermano Gilberto, que fueron compañeros. En su debido momento, mi hermano, que era gerente del Banco Cafetero, estuvo guaqueando con el papá de Oscar Bustos, persona muy querida de nuestro medio y conocedor profundo. Restrepo es no se puede decir fortín, pero es una cuna de muy buenos guaqueros. Me sorprende, don Roberto, pues obviamente la experiencia que tiene usted ya en el manejo de escenario, en el manejo de los medios.
la forma en que se expresa, porque muy pocas las personas que tienen ese léxico tan preparado y tan bien estructurado como el que usted lo tiene y lo maneja. La verdad, pues yo he tenido la oportunidad de hablar con personas de diferentes cargos políticos, de diferentes niveles estudiantiles y educativos, y me gusta la manera en que usted se expresa, la verdad lo felicito por eso, porque alimenta a la persona que lo escucha a aprender a hablar, porque pues no todos sabemos y no todos nos expresamos de la manera en la que usted lo hace. Correcto, Fabián. De pronto, si usted me permite, no quiero abusar ni de usted ni su equipo, pero quisiera decirle que eso viene de años y años y años. Es tradición en la familia Arbeláez, que tienen dentro del ejercicio de la vida de la familia Arbeláez una vocación intrínseca a ser educadores. O sea que entonces nuestros bisabuelos, los abuelos, mis padres, mis hermanas, tíos han sido educadores. Y mi papá tenía una cosa, cuando llegó de Santa Rosa de Cabal a Restrepo, pues yo lo voy a decir como son, porque es que yo soy así, no puedo ocultarlo. En esos tiempos no había papel higiénico, e inclusive había inodoros de hoyo, y los periódicos los cortaban, y mi papá nos enseñó a nosotros antes de ir al colegio en la prensa, y nos sentaba y nos decía la A con la M tanto, y era un modo rudimentario, pero nos enseñó a leer. Y entonces me decía, mira, a todos los hermanos, cuando tú vayas al baño y te vas a demorar, coge el pedazo de papel que está ahí y lee. Por favor, todo lo que se atraviese donde usted lee, que es la fuente de la riqueza, ese es el alimento al espíritu y es el conocimiento. Aunque no viajes, vas a conocer todos los mundos, todos los países, todas las costumbres, y te vas a dar cuenta que en este mundo no solamente los colombianos somos solos. Yo le indico eso a mi familia, a los cercanos, a los amigos. Por favor, a nadie deben aplicarle una inyección para que lea. Ahí está el conocimiento. No hay científico que no se ilustre y no tenga sus primeras ideas de lo que es el mundo, la evolución, porque la riqueza está en los libros. Hoy hay tanta facilidad que si no los quieres comprar, entonces está en los teléfonos. Escucharlos también, audiolibros. Los audiolibros, es más, si usted no quiere, se recuesta, descansa y te pone los audífonos y está el audiolibro. Ahora, hay una discusión universal, y eso se discutió en el iFestival, con los periodistas acerca de si la radio, la televisión y sobre todo el teléfono inteligente iba a desaparecer la palabra escrita. ¿Qué creen ustedes que prevaleció allí? Bueno, pues les comento, la palabra escrita. Porque el deleite de usted, los dedos terminales tienen las partes sensoriales. Entonces usted coge el libro y hace de cuenta que por ósmosis en los dedos le está entrando el conocimiento. Usted puede hacer lo que quiera con el libro. Para unos es sagrado no rayarlo. Y para otros lo más importante de un libro es rayar, subrayar. Entonces coge y dice, de ese libro me gustó tal cosa, para que pasen 10, 15 años y dice, usted ha leído, digamos, a La búsqueda del tiempo perdido. Como no, lógico. Es más, mira, allá hay unos apuntes especiales, y abre las páginas y dice, mira qué tal. Y esas palabras que tú has subrayado cobran actualidad. Porque lo que está escrito allí casi no se pierde. Pero pues, muy interesante. La verdad, por ahí dicen que sabe más el diablo por viejo por diablo. que por diablo. Y no es porque le esté queriendo decir viejo, no, mire, aprovecho para decirle, no se preocupe.
Toda la vida tuve la angustia de decir, bueno, que cumplan años otros y que envejezcan los demás, pero yo no. Adelante me harán alguna pregunta con respecto a eso, entonces yo voy hilando. Pero la verdad es eso. ¿Y qué hacemos si nosotros estamos de paso y todos los santos días es un ritual de la pérdida de nuestro tiempo acá, pero a su vez estamos ganando un espacio espiritual? Roberto, un vinito ahí. Papi. Ni más faltaba. Le quería contar que yo sé mucha salud, un brindis enorme salud. Por la salud de ustedes, que el Señor les dé larga vida como a mí, por favor. Y esta es la bebida espirituosa, se denomina espirituosa porque si ustedes ven, los griegos siempre buscaron el vino para acercar a todos y tener unas charlas amenas. Pero vámonos otro poco más allá, de pronto 8, 9 mil años más. Quiero hacer al ver este vino, acordarme que las hijas de Noé le dieron trago a su papá, lo emborracharon de pronto para que no terminara el arca y no se rieron de él porque lo vieron desnudo. Pero tampoco olviden que cuando se acabó el vino en una boda, el primer milagro de Jesús fue bendecir el agua y convertirla en esto. O sea que me estoy tomando la sangre de Cristo. Muchas gracias. Nos mató con esa frase. Exquisito. Pues. Y no es cariñoso como dijo un candidato. No, no. Este es un tío Pepe. Pero muy bueno. Don Roberto, cuéntenos, ¿qué lo inspiró a hacer política? Precisamente, yo debo decir que siempre soy consecuente. Mi papá, un dirigente conservador de Restrepo, le gustaba echar discursos, orientar a la gente y él direccionaba ideológicamente el partido. Entonces aquí de vez en cuando venían esos grandes dirigentes como esos próceres del partido y uno los miraba a ellos por ahí como unas divinidades. Entonces mi papá, como era la usanza antigua que la hizo su abuelo Ernesto, su abuelo también lo hizo, y entonces le entregaban una banderita a uno con una guaduilla y un engrudo, uno le hacía así, y entonces salía el papá de uno a las manifestaciones políticas, y entonces uno oía que gritaban viva tal partido, pues en mi caso era el Partido Conservador, en el cual he militado como 50, yo no sé cuántos años, y hoy estoy un poco preocupado por la dirigencia y por la orientación del partido. Entonces esa banderita nos fue pasando a nosotros una emoción interna enorme y eso fue como una herencia de carácter maldito y en la sangre roja se fue metiendo el azul de metileno y ya nosotros de ahí en adelante a toda hora viva el glorioso Partido Conservador. Entonces fue nuestro padre. Y después cuando él falleció eran los otros dirigentes que iban heredando y decían el hijo de don Gilberto. Y a veces desde muy niño me ponían a hablar en los directorios políticos y lo fuimos haciendo desde muchachos, empacando los votos en papeletas y ya después nosotros nos aprendíamos el himno y fuimos siguiendo. Eso fue lo que me hizo meterme en política hasta esta millonésima de segundo. ¿Y por qué razón? Porque en el mundo ningún habitante del planeta lo que haga es política, es la polis. Palabra originaria en Grecia, ¿no? ¿Cómo? Palabras originarias de Grecia. Pero vuelve y la pronuncia. La polis. La polis. Polis. Y mire, espero que no se enoje la gente, pero en ese discurso magistral del presidente de la República, que hizo quedar también ante el mundo a Colombia en la OEA,
habló lo que en Davos los sabios dijeron que había que reorientar la política del mundo. Y se creó la policrisis. Eso lo volvimos a oír nosotros en el discurso. Entonces hoy tengo que reevaluar para dónde va la policrisis y qué quiere decir eso, un significado. ¿Tocará Restrepo la policrisis? ¿O será nacional? ¿O será universal? Entonces, en tan poco tiempo he podido definir que policrisis, Fabián, apreciado Fabián, tiene una connotación de carácter universal y como tal nos toca a nosotros también en nuestro medio, donde yo digo que hoy Restrepo tiene una policrisis en la N potencia. Se desdibujó el carácter de la utilidad propia que tiene la política y entonces la política se convirtió en un medio para satisfacer mis necesidades y la política me tiene que servir a mí, cuando debería ser lo contrario. Si yo estoy preparándome para regir, digamos, los destinos de una junta comunal, de la junta parroquial de San Vicente de Paúl, ahí hay una política del servicio. Yo, mi interior, mi conciencia para que quede sana, debe ser completamente diferente. Yo me debo a esa política y debo ponerla al servicio de la humanidad. No sé si abuse, pero voy a darle una pequeña definición de un humanista que se dedicó a hacer política y también le encantaba el vino. Era Humberto González Narváez, que acuñó una frase: mire, por favor, no hay político de tendencia que no la use. Política es el arte de servir y no debe ser de servir. Eso sí es verdad. Fabián, no sé, se lo hablo con franqueza, por favor, y yo te digo, si te parece bien que lo que he dicho con respecto a que él me había inducido a hacer política es eso. Y en la medida en que tú más lees, más literatura te entra a tu espíritu, si lees libros, aquellos que dicen que es para que te dé riqueza interior, entonces vas a devenir en que el mejor grado de la humanidad es la política. No nos podemos sustraer. Y de eso, entonces fui picado hasta el día de hoy. Pero ellos decían que de alguna u otra manera los que no les gusta o los que no les interesa el tema político, de alguna u otra manera debería de interesarles, porque esa misma consecuencia de que las personas ya no sirven al pueblo sino que se sirven a ellas mismas es la que ha llevado a la humanidad a no creer en la política. Es cierto. Alejarlos de esa frase y de esa arte, como le dijo usted, de decir que no, es que yo ya no hago política, a mí no me gusta eso, porque es que en un paréntesis, lo voy a decir así sin tapujos, Mejor muchos todavía. lo han utilizado es para robar. Ese es el término. Para robar. O sea, no es Sí, el sí. arte de servir, sino el arte de robar para ellos mismos, y desafortunadamente eso ha conllevado a lo que usted decía ahora, la La policrisis. policrisis, perfecto. Usted ha hecho un análisis, mire, está bien joven, no ha hecho ejercicio político, no ha estado en un comando de juventudes, en un consejo y todo, y ya tiene sapiencia en ese sentido. La verdad, mire usted que la desviación de ese origen de la política ha dado pie a tanto movimiento alternativo. Afortunadamente, el que no le gusta la política busca en los movimientos alternativos, porque los partidos tradicionales de Colombia, eso no es mentira, aquí hubo dos desde Simón Bolívar para acá, ¿no? Cuando se fue discutiendo el federalismo y el centralismo, ahí tuvieron más origen el Partido Conservador y Liberal, y eso fueron 100, 150, 200 años, hasta que un día
decidieron en Siller y Benidorm repartirse a Colombia 2 partidos y pasó el tiempo hasta que ellos se desintegraron en la parte interna. Y hoy, ¿qué ha pasado? Todos los días hay creación de partidos políticos para que llenen el espacio de aquel que no quiere saber nada, pero perdón, hago una aclaración, no de la política, de la politiquería, que es la degradación de ese término. Sí, es verdad. No, es que usted me llevó, Fabián, con mucha astucia a ese término, a llegar hasta acá. Por ahí me di cuenta, bueno, los que no saben, don Roberto fue, yo creo que lo cuente usted, el primer alcalde, ¿cierto? Por elección popular. Por elección popular. Ahí está. Eso como ¿Qué año fue eso? Eso fue, el origen muy sencillo fue en Belisario Betancur, que con Jaime Castro, ambos unos patriotas, dijeron que no era justo que la orientación primaria del elector no pudiera escoger en un pueblo quien lo rigiera. El espíritu liberal de un conservador como Belisario Betancur entendió eso y entonces se dio a la pelea de que en su gobierno se discutiera en el Congreso de la República una elección popular de alcaldes. Y de ahí entonces Jaime Castro, que era el ministro de gobierno, rapidito consiguieron eso. Cuando se proclamó esa ley, mi mamá me dijo, mira Roberto, ya está la elección popular de alcaldes. ¿Cuántos años tenía en esa época? Yo, la verdad no sabría decirte, yo ya era maduro, ya había pasado por la personería de Restrepo y había tenido cargos donde me tenían que autorizar cómo cobrar impuestos en Restrepo. Es decir, yo ya era viejo del servicio tenía la público. Experiencia. Correcto. Y mi mamá me dijo, mira, elección popular de alcalde. Y le dije, mamá, estás hablando con el primer alcalde de Restrepo Valle. Eso es anecdótico, histórico y real. Al tiempo, yo tenía unos cargos en la Secretaría de Hacienda y Rodrigo Lloreda, Alberto Murgueito, algunos me dijeron, Roberto, el pueblo te está pidiendo. Es la primera experiencia y ya algunos dirigentes, no puedo me reservo el nombre, están muertos, habían hecho campaña y yo en mes y pico, por el trabajo de la personería, lo de la reportería, esta radio, por ser el corresponsal del Tiempo, el Espectador y el periódico El País de Occidente, y ayudaba con unas emisoras de Todelar, donde dos compañeros míos de estudio eran los directores, era Wilson Araque y Eduardo Cardoso Estrada. Entonces yo a veces hacía pinito. Como eso se sucedió, entonces yo tuve que renunciar a esos cargos y me vine y en un santiamén gané la alcaldía. ¿Por qué? Porque llevaba un servicio a la comunidad. Mire, yo ya les había dicho que había fundado las emisoras. Y también no eran pasquines. Nosotros hacíamos unos papeles instructivos, literarios, con unos amigos, hasta con Tabarquino, Alexis Sabogal, Guillermo González y toda esa gente que habían salido de los colegios, y con unos aparatos y rodillos hacíamos los periódicos, eso, ilustrábamos. En ese tiempo fundé lo que era el Grupo Juvenil de Acción Social con Rosario Restrepo. Entonces nosotros éramos unos muchachos dedicados a la cultura y el pueblo me conocía. Entonces en ese tiempo hacíamos lo del parque infantil, nos metimos al Club de Leones y hacíamos una labor social. ¿Qué era el Club de Leones? Ya lo han nombrado en varias ocasiones. El Club de Leones es una institución americana, de origen americano, que son los únicos que se han inventado una frase que no sé bien inglés, we serve. Entonces, la traducción es nosotros servimos.
Pero ¿cómo le parece que para nosotros servir había que pagar? Eso no era gratis, había que pagar una mensualidad. Y el espíritu de los clubes de leones es que usted casi a veces no es dueño de su destino, sino que usted lo que debe hacer es la vocación del servicio a la comunidad en lo que sea. Y aquí hubo ese club de león. Entonces nos dedicamos a servir y el pueblo ya me conocía a mí, porque echaba el discurso, porque organizaba los aspectos culturales, porque teníamos encuentros literarios. Entonces, la verdad, yo lo digo, a mí me fue más o menos fácil ser alcalde de Restrepo. Pues, y eso quedó para la historia. Y fui un ejemplo. Ahí está. Y me tocó ir a dictar conferencias y de todo porque también habíamos estado involucrados con una fuerza americana que en ese tiempo nosotros no sabíamos. Pero no, perdón, pero no lo de la americana del América de Cali, ¿no? No, es que yo nunca he peleado, pero yo soy hincha del América. Mi mechita es la que me hace derramar lágrimas, es la que me hace sufrir, es la que me hace ver que el fútbol de ahora tiempo era la pasión del pueblo y hoy resulta que un jugador, si no gana demasiados millones, no suda la camiseta. Sí. Y la pelea eterna en nuestro Valle del Cauca fue Cali y América. El poder dinero. Sí, señor, qué pesar. Hoy el jugador primero ve, voy a hacer un gol y me voy a ganar tanto. Sí. Yo por eso me inclino ante esos jugadores viejos que no les interesaba tanto la plata, sino su equipo amado. Trátese del Cali, que decía el equipo amado, con Pardo ya, o el América nuestro. Vea pues. Don Roberto, una pregunta. Si usted tuviera la oportunidad de pedir 3 deseos, ¿cuáles serían y con qué propósito? Créeme la verdad, yo nunca le he tenido miedo a las preguntas. De pronto las respuestas después me puede arrepentir, ¿no? Pero desde niño se caía un lucero que decían en ese tiempo una estrella. Hoy, con la afición mía, yo tengo telescopio y yo no sé cuántas horas le he perdido a auscultar el espacio. Entonces veo las famosas estrellas fugaces y lo primero que dicen, pida un deseo, ¿no? Y entonces usted me hace la pregunta a mí que yo pidiera 3 deseos. Uno es lo más inconsecuente e irreal que pueda generalmente yo decir, yo quiero ser eterno. El primero. Yo quiero ser eterno. Y me hice la pregunta más bárbara cuando yo leí el retrato de Dorian Gray. Cuando ya va terminando el libro, aquel que quiso ser eterno y le vendió el alma al diablo, ese se fue desfigurando allá al frente en ese espejo y ya no fue eterno y ya era horrible. Y entonces yo dije, ¿eso será la eternidad? ¿Será que yo quiero ser eterno porque nunca, si yo tenga más, 1.000.000 de años más que Matusalén? Pero ya veo que hoy con mi edad ese es un deseo irrealizable. Y entonces se ha convertido en lo que una vez le dijeron a García Márquez, un deseo. ¿Usted quiere ser eterno? No se puede. Pero miren la inconsecuencia de la vida. Cuando él dijo que no, hoy García Márquez será eterno por los siglos de los siglos y de los siglos. Amén. Otro deseo, que por Dios, como yo fui un muchacho que de niño me enseñaron a cuidar las vacas, a ordeñarlas, a montar en los caballos, a domarlas, y como toda la vida he sido flaco, como dice el poema de Carrasquilla, donde le hace un elogio a una perrilla, cual flaca era. Entonces a mí me cogían desde lo que es hoy el cementerio hasta aquí lo que es Brisas del Calima a apostar carreras en caballo, y a mí no me daba miedo y montaba en pelo. Entonces
lo que yo he querido en la vida es que mi Dios nos entienda a nosotros. Ese es un deseo que lo he pedido toda la vida. Por favor, y yo lo miro, y un día le dije, voy a coger un alicate y te voy a arrancar una pluma, porque es que no puede ser posible, o una barba. ¿Cómo? Es la pregunta ulterior que va inclusive, y un día le pregunté a un sacerdote si yo cometía sacrilegio hacer esa pregunta. Pero Dios, ¿por qué has traído el mal al mundo? ¿Por qué se permite que los niños los maten, los violen? ¿Cómo es posible que se permita ese sacrificio con lo que hoy la humanidad dice que son seres vivientes y sintientes? ¿Cómo hacemos los humanos para darle conciencia a los otros con el maltrato animal, con el maltrato al ser humano? Ese es el deseo quizá más frustrante que yo he tenido, y le sigo haciendo la pregunta cuando miro para allá. ¿Cuándo vamos a acabar parte de la maldad? Y yo sé, como me lo contestan algunos estudiosos de la Biblia, que el mal no puede terminar sino el día del juicio final. O sea que nosotros, la especie humana, estaremos destinados a tener 1 millón y millón de millones de 100 años de soledad. Y lo peor, seguir ocasionándole mal a la especie humana. Y no solo a la especie humana, a las otras especies también. Esas son consecuentes, ¿no? Porque en la medida en que usted maltrate al ser humano, mire, no, yo se lo estoy diciendo. Y el humano cobra venganza con los perros, los gatos, con cualquiera. Y entonces se ha perdido esa sensibilidad del ser humano. Ellos dependen de nosotros. ¿Y el último? Y ese es uno bien difícil. Ese es uno bien difícil, que es escalonado. Yo digo, bueno, Dios mío, yo te pido como un tercer deseo, y no como el que ve uno, el que le pide el niño a Cinderela, o el que le pide uno al gnomo. No, el pedido mío, que siempre los he tenido, es, bueno, hazme el favor y procura que mi familia y sus familias no tengan padecimientos, ni espirituales, ni morales, y que no tengan padecimientos de tipo económico. Y entonces digo, y los cercanos. Y me acuerdo de una frase que dice la Iglesia Católica: si tú vas a hacer el bien, mira primero quién está a tu derecha, quién está a la izquierda, y vas haciendo un círculo. Y cuando ese círculo se cierre, allá al ladito hay otro círculo. Y ese hasta que el círculo será eterno. Y entonces el deseo, ¿será que se puede cumplir? Entonces el deseo mío copa toda la humanidad. Y ese como tal se va a quedar en eso, en un simple deseo. Posiblemente. Yo lo creo que es así. Esa es una... Te agradezco, Fabián, infinitamente esa pregunta. Interesante también la respuesta. Muchas gracias. Me gusta la forma en que piensa y la forma, vuelvo y lo repito, la forma en que lo expresa. Muchas gracias. Ya para terminar, don Roberto, con la última pregunta, aprovechando el espacio, aprovechando la entrevista, aprovechando su visita y agradeciendo antemano el compartir con usted y escucharlo. La verdad, pues nos alimenta intelectualmente y espiritualmente con todas sus palabras. Quisiera decirles a todas las personas que nos están viendo, a las personas que nos escuchan, que estamos puestos y abiertos para el señor Roberto. Bienvenido a nuestro canal, le brindamos nuestro espacio para lo que podamos servirle. Siempre estamos ahí presentes. De verdad, le agradecemos de corazón y lo queremos invitar próximamente a todos los candidatos, precandidatos a un posible debate. Desde luego, ¿quiere que le conteste? Yo he sido tajante, sí. Y vuelvo y le digo, creo que un debate le permite a la gente estar atento al conocimiento,
a si la persona que se le hace las preguntas está dispuesto a contestarlas, si tiene conocimiento, si tiene cierta calidez humana y cierta posibilidad de transmitir, y el pueblo escucha. Ellos tienen una habilidad asombrosa para decir, el tipo es impostado, o la persona que está diciendo eso le nace desde su corazón. Yo creo que la plaza pública, el debate, es el escenario natural de aquel que ejerce la política, porque a veces no es bueno en un círculo cerrado expresar uno lo que conoce o lo que sabe. Yo viviré eternamente agradecido con su invitación. A mí no se me olvida eso. Como tampoco se me olvida, y esto lo quiero hacer público, el año pasado a través de uno de los integrantes de la emisora me hicieron un reconocimiento porque esa emisora llegó a Restrepo. Gentil es pleno conocedor de esa venida acá. Y entonces las personas que dirigen los medios lo que hacen es multiplicar por una cantidad abismal de carácter geométrico que uno pueda decirle a la gente que sabe, que conoce. Y también yo soy persona concreta, cuando no sé responder una cosa yo la digo, porque no soy un genio. Yo tampoco todo me lo sé. Yo me lo sé todas menos una. Somos seres humanos. Desde luego. Y nos equivocamos por error. Usted quiere que yo le diga a todos los que nos van a escuchar, mire, ustedes no imaginan la alegría. Yo tengo aquí a lo diagonal la imagen de la torre insignia de los ingleses. Esa es la torre del Big Ben. Es el reloj más sagrado que tiene el mundo. Esas campanas son veneradas en el universo entero. Cuando un reloj, ese reloj falla, en Inglaterra creen que la historia de ellos se ha detenido. Y fuera de eso noto que es un carro icónico que han querido que desaparezca. Este que usted ve ahí. Inglaterra tiene tres imágenes: la torre, ese carro y la cabina de teléfono, que es universal. Todo habitante del mundo, cuando ve esa cabina telefónica, dice, eso es Inglaterra. Sí. Gracias por recordarme, porque en mi vida yo voy a ir a hacer allá, a dos cosas: tocar la Tour Eiffel y decirle, tú, es cierto, eres un ícono universal, pero a esta torre le va a decir, no solamente eres un ícono, sino que aquí está condensada la historia del mundo, porque Inglaterra conquistó el mundo entero. De allá fue Carlos V, que dijo que mi imperio nunca se oculta el sol. Pues, don Roberto, como le decía al principio, muchas gracias por habernos compartido su espacio, por haber compartido un vino con todos nosotros. De verdad, pues, no tengo palabras para decirle que estamos contentos de poder compartir con usted. Vuelvo y lo digo y lo repito muchas veces. Pues nada. Podría abusar y decir que yo gocé de la amistad de su familia, la he gozado la amistad, le reitero, pero sobre todo tengo el mejor recuerdo. Y excúseme, así como a mí me dicen Carnegato, yo fui amigo y aprecié siempre a mi querido Barbajecha, que es su abuelo. Y ahora que lo menciona, ¿por qué le dicen así? Hace muchos años, muchísimos años, don Agobardo González, un personaje de Restrepo, que le ponía el apodo a todo el mundo, me vio por la plaza pública de un palo tratando de coger una rama. Y como soy flaco, no hay gato que al brincar se le pierdan las formas. Entonces él me dijo, este berraco es igualito a un gato brincando, entonces te bautizo en el nombre de Dios que serás Carnegato eternamente. Y mi nombre en Restrepo está mal puesto.
Yo me llamo Carnegato Arbeláez y mi apodo es Roberto Arbeláez Restrepo. Al revés, al revés. Es al revés. A ver, pues, cosas que no sabían de don Roberto o de Carnegato. De Carnegato. Don Roberto, muchas gracias, hombre. Muchas De verdad, gracias. a Muy usted. agradecido. Le reitero el aprecio y cómo me alegra abrazar a una de los Un míos. saludito ahí a la cámara. Ni más faltaba, apreciados amigos, muchas gracias por estar ahí, por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Santiago, el equipo y tu niña, estoy muy reconocido. Pueblo de Restrepo, me tendrán aquí por mucho tiempo recorriendo las calles. Así Un es. saludo para todos los restrepeños. Listo.